Bienvenido a Trazando la Biblia, bienvenido a este canal dedicado única y exclusivamente a hablar de la palabra de Dios. El día de hoy quiero iniciar una serie de mensajes dedicado a algunos personajes bíblicos, por las cosas extraordinarias que sucedieron con ellos, no precisamente porque fueran gente sobresaliente, sino por lo que Dios hizo con ellos. Finalmente, el gran protagonista de la Biblia y de toda la historia se llama Dios, nuestro gran Salvador Jesucristo. Quiero compartirles alguna información acerca de Noé. Déjenme, tengo preparado algo para ustedes. Este es un extracto de la Biblia de referencia Thompson. Es la que vamos a estar utilizando para algunos personajes. Algunas otras cosas sacaremos de otros lados, pero el día de hoy nos enfocaremos en esta información. Estudios de personajes, vamos a hablar de Noé, alguna información acerca del arca, algunos otros puntos principales que estos esposos, los esposos Thompson, recopilaron en esta Biblia por muchos años. Esta Biblia trae suplementos arqueológicos, trae información muy interesante en cuanto al contexto histórico de la Biblia y algunas otras concordancias, algunos otros textos muy importantes y muy interesantes que nos ayudan a estudiar. Este video es básicamente un estudio bíblico, una sinopsis. No vamos a ir muy profundamente con él, es solamente una sinopsis, solo son bosquejos acerca de la vida de Noé. Déjenme, abro la Biblia porque es muy importante utilizar la Biblia. Déjenme ver. Aquí está, libro de Génesis, es donde está Noé, capítulo 5. Déjenme, hago esto por acá. Y esto lo vamos a acercar un poco. Algunos puntos importantes que trae esta información. El origen y los primeros años de Noé, las condiciones de la sociedad en esta época, la comisión divina, es decir, qué es lo que Dios le mandó a hacer a Noé. Algunos datos curiosos del arca. Miren, aquí está esta información. Cuando nosotros vemos la Biblia, sobre todo las versiones de 1960, 1909 y anteriores, nosotros vemos que las dimensiones están en codos. Aquí está, es una medida, una conversión de codos. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. Entonces, haciendo esta conversión, nosotros vemos las dimensiones del arca que eran 137 metros de largo, más o menos, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Más o menos para darnos una idea, es un poco más grande, un poco más largo que un campo de fútbol. Independientemente de esto, que son datos curiosos, datos que podríamos encontrar en cualquier lado, yo lo que me quiero enfocar es en los versículos de los que habla Noé y qué es lo que podemos aprender nosotros, porque al final de cuentas la Biblia siempre tiene algo que enseñarnos. Dios siempre tiene algo para nosotros. Vamos a ver, primero que nada, la genealogía de Noé. Nosotros vemos, pues, en el libro de Génesis, sobre todo en los primeros versículos, en los primeros capítulos, que siempre es una narración bastante vertiginosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en 3 o 4 versículos podríamos estar hablando de 300, 400, 500 años o más en solo 3, 4 versículos. Así es la característica de la narración del libro de Génesis. Déjeme pongo esto por acá. Pero aquí dice, vamos a ver dónde empezamos con Noé. Noé, a veces nos da curiosidad cuando nosotros vemos genealogías, a veces las pasamos muy rápido, pero vamos a detenernos un poco aquí. Aquí aparece por primera vez Noé. Noé aparece aquí. Después su padre, o antes su padre, Lamec. El padre de Lamec es Matusalán, o sea, Matusalán era abuelo de Noé, si ustedes lo ven aquí. Y antes de Matusalán está Enoc. Con él nos vamos a quedar hasta aquí. Y esta es de las primeras cosas que son muy importantes. El bisabuelo de Noé era Enoc. Y Enoc es uno de los personajes principales o uno de los personajes prominentes en la Biblia. Vamos a ver algunas cosas acerca de Enoc, aparte de su edad, porque en estos años recuerden de que vivían muchos, cientos de años. Aquí dice algo muy importante. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Miren cómo está aquí. Caminó pues Enoc con Dios. Esta es una de las enseñanzas grandes. Si tú caminas con Dios, Dios te bendice. Pero Enoc caminó tan cerca de Dios.
Enoc fue alguien tan cercano, amó tanto a Dios que Dios no le dejó morir. Es una de esas personas de las cuales Dios se lo llevó antes de que muriera. Aquí dice, se lo llevó Dios. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que hizo Dios con Enoc. Pero, ¿qué fue lo que hizo Enoc antes de esto? Miremos un poco más atrás. Dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalán 300 años. Quedémonos con esto un poco. Dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a su hijo Matusalán 300 años. Obviamente ninguno de nosotros vamos a vivir esa cantidad de años, jamás, jamás. Los seres humanos el día de hoy no vamos a vivir eso. Las condiciones de la Tierra eran diferentes, esto es antes del diluvio, por condiciones climáticas y algunas otras teorías y especulaciones que se han hecho. eh, Se pueden explicar por qué ahora nosotros no vivimos tantos años como en esos días, pero ustedes se fijan cómo Enoc no solamente dice que caminó con Dios, él lo hizo por mucho tiempo. ¿Es difícil estar al lado de Dios? Desde luego que es difícil. Desde luego, tenemos muchas adversidades, tenemos muchos desánimos. ¿A poco creen que Enoch no los pudo tener? Claro que los tuvo, pero él se mantuvo firme con Dios por todo ese tiempo. ¿Y cuál fue la recompensa? Desapareció porque le llevó Dios. El día de hoy, nosotros también tenemos una bendición similar. Sin embargo, el día de hoy, el que nosotros podamos decir que caminamos con Dios es porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida, porque sabemos que pase lo que pase, Dios nos va a llevar con Él, pero no porque nosotros hayamos algo extraordinario. No es por eso. No, no es porque nosotros hayamos hecho algo extraordinario. Es porque Cristo está en nuestras vidas. Por eso me gusta leer la Biblia así de esta manera, por eso me gusta estudiarla con este tipo de cosas, porque nos estamos dando cuenta de algunas joyas que pueden estar aquí y solo buscándolas y escudriñándolas las podemos encontrar. ¿Qué otra cosa podemos ver? Eh, dice aquí las condiciones de la sociedad en esta época. ¿Cómo eran las condiciones de la sociedad? El siguiente capítulo nos lo dice. Miren lo que dice sobre todo el versículo 5. Este versículo es con el cual me quiero enfocar. Hay algunos otros datos por ahí, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, algunas otras cosas de las cuales se han hecho especulaciones, se han hecho teoría de quiénes son esos gigantes. Todas esas cosas no me voy a meter porque es un tema del cual se requiere mucho, mucho tiempo hablar. Y yo quiero enfocarme más, sí, en lo que sucedía, en el contexto de la historia, en el contexto de lo que estaba sucediendo, pero sobre todo en lo que hizo Noé y sobre todo, sobre todas las cosas, lo que Dios hizo con Noé. Miren cómo era el mundo. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una sociedad corrupta, perdidamente corrupta, una sociedad donde el pecado rebosaba. Una pregunta, una pregunta, mis hermanos, una pregunta, tú que me estás escuchando. ¿No se te hace muy familiar? Claro que sí. Estamos hablando del primer libro de la Biblia. Hace miles de años sucedió todo esto, y la malicia de los hombres era mucha en la tierra. El día de hoy, la malicia es exactamente igual. La malicia está por donde quiera. No tengo por qué explicarla. No tengo por qué describirla. Ustedes mismos han sido testigos de cómo la malicia del ser humano es extremadamente grande. Y nosotros nos ponemos a pensar, necesitamos necesitamos orar por las personas, necesitamos orar para que acepten a Jesucristo y decirles, porque hay algo que hizo este Noé. Noé fue una persona que también, que además de cumplir la voluntad de Dios, que ahorita la vamos a ver, la comisión de hacer el arca, él fue también un predicador. Son cosas que están en la Biblia, pero esta es la malicia de la cual habla la Biblia, y aun cuando
cuando dicen estas palabras tan terribles como esta que dice, arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Esto es terrible. Es terrible que Dios diga, me pesa en el corazón haber hecho al hombre. Y todavía hay una sentencia mucho más terrible. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Y algunas otras descripciones más. Pero con esto, miren, enfoquémonos aquí un momento. Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Los iba a destruir. Sabemos que eso sucedió. Sabemos que ocurrió un diluvio. Y aunque nosotros no fuimos testigos, ni la gente que el día de hoy está existiendo lo puede corroborar, lo vemos aquí escrito en la Biblia. Y si está en la Biblia, sucedió. Tal vez nosotros no lo podamos corroborar con alguna evidencia que nosotros conozcamos, pero en la tierra han aparecido muchas evidencias de que todo esto sucedió. Viendo todas estas condiciones, el versículo 8 trae una palabra que es una palabra de esperanza. Dice, empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Hay algo muy importante. Por la actitud de Noé, por el comportamiento de Noé, la raza humana se salvó. ¿Sí se fijan? A partir de Noé siguieron las generaciones de sus hijos, nietos, bisnietos, etcétera, hasta el día de hoy nosotros, todos nosotros somos descendientes de Noé al final de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia de un hombre, el amor de un hombre a Dios, hizo que todos nosotros estuviésemos aquí. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, hubo un hombre mucho más obediente, mucho más grande, el Señor Jesucristo. Sí, hubo uno que fue desobediente, llamado Adán, y por él todos nosotros pecamos. Pero por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, tenemos la gracia y la justicia de Dios. Cuando alguien se decide a hallar gracia en los ojos de Dios, cosas grandes suceden. Esto es lo que quiere decir. Y sí habla de las generaciones, otra vez genealogías. Y otra vez Dios. Miren cómo Dios está reiterando una y otra vez. Dice, arrepintióse Jehová de haber hecho el hombre. Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Y viene otra vez. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Cuando Dios repite algo, cuando Dios se decide a repetir una y otra vez algo, es porque es firme. ¿Es necesario que Dios repita? No, no es necesario. Con una vez es suficiente para saber que lo que dice es verdad. Pero él vio cómo la malicia era tan grande que él repetía una y otra vez. Pero aquí tiene un rasgo de misericordia. Él está repitiendo y está dando tiempo para que la gente se arrepienta. ¿Cuánto tiempo dio? Bueno, sí está en la Biblia. Aquí está el versículo 3. Déjenme sobresaltarlo aquí un momento. Miren cuánto tiempo dio. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta sentencia de parte de Dios lo que quiere decir es que desde este momento que la dijo, se iban a contar 120 años antes de que destruyera la tierra. Dios le dio la oportunidad a la humanidad de que se arrepintieran por 120 años. Eso es lo que quiere decir este versículo, que Dios quiso tener misericordia por 120 años para ver si se convertían, para ver si se acercaban a Dios. Ninguno quiso. Solo 8 personas fueron salvas de este diluvio. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Solamente,
solamente ellos. ¿Qué sucedió después? Vemos cuál es la comisión divina. Veamos un poco más abajo. Dice aquí, hazte un arca de madera de gofer. Esta es una parte. De esta manera la harás, 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 su altura. Estas son las dimensiones del arca, de la cual ya vimos más o menos la imagen, cuánto era en metros. Se hará una ventana, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer, aquí está. Ustedes pueden pausar el video si quieren y vean y lean lo que está aquí escrito. Fue la comisión divina. Pero ¿qué sucede? Miren cómo empieza a establecer pactos Dios. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Después vamos a ver un poco más de detalle de cómo eran estas especies. Pero miren cómo dice aquí, estableceré mi pacto contigo. Él dice, y yo voy a hacer un pacto contigo, es decir, voy a hacer una especie de contrato. Yo quiero, dice Dios, yo quiero hacer algo contigo. Dice, tú entrarás en el arca, tu familia en pocas palabras, y yo voy a hacer que tú te salves. Y esto es lo que hizo al final Dios. Toma contigo de toda vianda que se come y allega a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. Dios le dijo, vas a construir esta arca, te vas a meter en ella y vas a tener que comer. Van a tener los animales que comer. Y aquí dice, e hízolo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay algo muy interesante en estos días. En estos días no llovía, salía vapor de la tierra. No se veía algo como que cayera agua del cielo. Era inconcebible para la gente de esos días que eso sucediera. Entonces, cuando Noé, porque Noé les advirtió que iba a venir un gran diluvio, y como lo sé, lo vamos a ver en un momento más, pero Noé les empezó a decir, les empezó a predicar de que iba a ser destruida la tierra por Dios, pero ellos no quisieron creerle, no quisieron creerle, y eso fue algo terrible porque al final de cuentas sucedió y todas las gentes que estuvieron fuera del arca perecieron. Vamos a ver algunos sucesos interesantes. Primero, eh, miren cómo dice aquí los últimos días antes del diluvio. La reunión de los animales, la entrada de Noé y su familia en el arca. Vamos a ver el capítulo 7. Capítulo 7 dice, Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Otra vez, qué padre que Dios le diga a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que Dios pueda ver a alguien justo? En esos días era muy difícil. En el día de hoy, qué bueno que Jesucristo murió por nosotros, porque nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Si algo ve Dios en nosotros, es la sangre de Jesucristo. Todas estas cosas son figuras. Miren lo que dice aquí. Esta parte es muy interesante. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7. Recuerdan que en el versículo anterior allá decía de 2 en 2, pero ahora aquí dice de 7 en 7, macho y su hembra. Pero que es un detalle más importante, no se contradice, simplemente está expandiendo la información. Y es algo para nosotros, y es algo por lo que va a suceder en unos versículos después. Aquí dice, de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. 7, no son pares, ¿sí? Macho y hembra darían 6, pero hay uno que no tendrá pareja. ¿Y por qué?
porque Noé iba a tomar de ese que sobraba, digámoslo de alguna manera por decir sobraba, para ofrecerlo a Dios. No que sobraba por el hecho de que nosotros lo tomamos esa palabra de manera despectiva, sino más bien que era escogido, escogido para ser ofrecido a Dios. Y este animal debía ser limpio. Es muy, muy importante todo esto. Y empieza a hablar de todas las aves de los cielos, 7 en 7, y todo lo que está describiendo. ¿Qué es lo que va a suceder? En 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Otra vez está diciéndolo. Estas sentencias son terribles. ¿Y cómo sé que la gente sí se dio cuenta de todo esto? Veamos lo que dice Segunda de Pedro. Déjenme voy a otro libro. Génesis, seleccionar otro libro, vámonos al Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 2. Estos dos versículos, sobre todo este habla de Noé. Déjenme señalarlo aquí tantito, y dice, si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé no nada más se dedicó a construir el arca, él fue pregonero de justicia. De hecho, él tardó 100 años en construir el arca. 100 años estuvo, 100 años estuvo predicando, no nada más construyendo, sino predicando y predicando y predicando y predicando. Dios va a venir, Dios va a destruir, arrepiéntanse de su maldad. Pero el mundo viejo no quiso oír a Dios. Y como no quiso oírle, aquí dice, Dios no perdonó. Aquí en el versículo 4 dice también eso, ¿no? Dios, porque si Dios no perdonó. Tres palabras juntas que son muy, muy difíciles de entender. Dios no perdonó. ¿Por qué Dios no perdonó? Porque no quisieron dejar su pecado, porque no quisieron dejar su maldad. Qué terrible todo esto. Miren, ¿por qué les decía que el arca tardó 100 años? Miren, para el tiempo invertido, miren la información que está aquí. Para el tiempo invertido en la construcción, compare Génesis 5:32 con 7:6. Regresemos al libro de Génesis. Vamos a ver otro libro, Génesis. Génesis primero es 5:32. Vamos a ver qué dice Génesis 5:32. Vamos a ver. Siendo Noé de 500 años. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet, a sus hijos de los cuales después hubo toda la descendencia de la humanidad. 500 años, quédense con esta cifra aquí, 500 años. Ahora, Génesis 7:6. Próximo capítulo, el capítulo 6. Próximo capítulo es el capítulo 7. Siendo Noé de 600 años. Recuerdan, 500 años cuando nacieron sus hijos, pasó todo lo de la comisión, de empezar a construir el arca, etcétera, etcétera. Y cuando ya iba a venir el diluvio de las aguas que fue sobre la tierra, dice, Noé tenía 600 años. 100 años, 100 años construyendo el arca, 100 años soportando el hazmerreír de las personas, el que las personas se burlaran de él, el que fuera la burla de las personas que estaban en ese lugar. Oh, somos la burla los cristianos, ¿sí? Si hay, si hay una creencia que en realidad es despreciada, es odiada en este mundo, es el cristianismo. Sí, lo hemos visto vez tras vez. Es el cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente en realidad no quiere saber de Jesucristo. De todas maneras, le damos gracias a Dios, que aunque nos tilden de locos, aunque nos desprecien, aunque seamos el, el desecho o nos quieran ver así, le doy gracias a Dios, porque Él nos escogió. Gloria a Cristo.
Miren, como les digo, estudiar así la Biblia a mí me gusta mucho porque nos da datos, no solamente nos da datos muy interesantes, sino cuando nosotros vemos los versículos y los empezamos a escudriñar, nosotros vemos cómo Dios nos puede enseñar, como por ejemplo este que había resaltado hace unos minutos. Aquí dice, Dios vio justo a Noé en esta generación. Vamos a ver algunas otras cosas. Dice los sucesos durante y después el diluvio, la duración del diluvio. Eso es algo que ya vimos desde Génesis capítulo 7, versículo 24. Miren, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Después el descenso de las aguas en el capítulo 8, versículo 3. Dice, tornáronse las aguas de sobre la tierra yendo y volviendo y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, al hacer todas estas sumas, no llega, pero casi es un año. Es decir, desde que Dios cerró la puerta del arca, porque Dios la cerró, hasta que Dios la volvió a abrir, pasó casi un año. Dentro del arca pudieron estar conviviendo con animales, pudieron tener muchas desavenencias, si ustedes lo quieren ver así, pero finalmente fueron protegidos de la destrucción y ellos salieron después de este diluvio, fueron los que sobrevivieron. Nosotros, nosotros estamos en Jesucristo y aunque pueden pasar muchas desavenencias en nuestras vidas, al final estaremos con Él. Hay algo muy interesante. En el capítulo anterior, hay algo que siempre me gusta resaltar. Es todo lo que pasó cuando los animales llegaron. No sé exactamente dónde está, nada más que aquí dice de los animales limpios y de los animales que no limpios, de las aves, todo dice de dos en dos entraron, aquí está. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la faz de la tierra, de dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Miren cómo los hombres no entraron, siendo gente que razonaba así como nosotros, siendo gente que entendió que el diluvio iba a venir, que la destrucción iba a venir, y no quisieron aceptar la palabra de Dios. Pero estos animales que lo único que tienen es instinto, no tienen ningún razonamiento, no razonan para nada. De hecho, hay unos que yo digo, Dios tiene mucha misericordia de ellos para que sigan sobreviviendo, porque de ellos no podrían sobrevivir. Quién sabe cómo Dios lo hace, y sin embargo, Dios puede hacer que las especies animales sobrevivan. Y estos animales, ellos, Dios les ordenó adentro del arca y ellos se metieron al arca. Como animales que no tienen razonamiento obedecen más prontamente a Dios y nosotros que tenemos esa oportunidad no solamente de razonar, sino de obedecer voluntariamente y porque queramos hacerlo a Dios, a veces es muy difícil que le obedezcamos. Pero como les digo, cuando nosotros vemos en la Biblia estas cosas, nosotros sí nos podemos sentirnos avergonzados, pero también podemos decir gracias Dios porque siempre nos enseñas. ¿Qué pasó al final de toda esta historia? Quiero terminar este video con lo que hizo Noé al terminar toda esta situación del diluvio. Miren lo que dice en el Génesis capítulo 8. Aquí dice, Noé edifica un altar y ofrece un sacrificio en 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Se acuerdan de aquel animal que no tenía pareja? Aquí es lo que hizo Noé. Noé tomó de ese animal que no tenía pareja, de todo animal limpio y toda ave limpia, todo aquel que no tenía pareja, y ofreció holocausto, ofreció sacrificio a Dios. ¿Y qué es lo que hizo con todo esto? Miren ahora la sentencia de Dios. Percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho.
Dios cambió su sentencia y dijo, por lo que hizo Noé, no tornaré más a maldecir. Yo sé que el hombre es malo, pero Noé demostró que se puede agradar a Dios. A otra vez. ¿Cómo podemos agradar a Dios el día de hoy? Tal vez no seamos como Noé, pero tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo nos ha limpiado. Ahora somos nuevas criaturas. Gracias a Dios. Muy bien. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Sé que es un video con varios minutos. Espero que que hayas aprendido algo. Yo sí aprendí mucho en estudiar la Biblia de esta manera. Y gracias, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Muchas gracias porque estamos aquí estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Si te gustó esta información, si te gustó este video, sí, puedes darle like, sí, te lo agradeceré mucho, pero agradeceré más que estas palabras las pongas por obra, que todos pongamos las palabras de Dios por obra. Eso es mucho más importante. Si hay algo que tú quieres agregar acerca de Noé, puedes ponerlo en la caja de comentarios aquí abajo. Hay muchas otras cosas que no estudiamos, como les dije, estos nada más son esbozos. Pero sí me interesa que tú quieras aportar, que tú quieras abonar a este conocimiento, pero sobre todo para que nosotros pongamos por obra esta palabra. Te espero en algún otro video. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida.